Déjale saber que vas a comenzar. Bien, buenas tardes a todos. Continuamos con la sesión vespertina del Coloquio de la Diversidad Cultural en el Caribe, un espacio entrañable y un espacio en el cual la convocatoria a la memoria es un hecho recurrente y muy necesario para los estudios del Caribe y en particular para la obra de Héctor Méndez Caratini, de la cual vamos a estar conversando y compartiendo un rato con el autor. Agradecemos este espacio para profundizar un poco en su obra, su trayectoria, sus vínculos sistemáticos con Cuba, su presencia notable en la colección de Arte de Nuestra América, de la Casa de las Américas, y también la generosidad recurrente con la cual vamos a estar conversando de muchos de estos libros, los ensayos fotográficos, los videos y las colecciones. Se trata de un artista, un maestro de la fotografía caribeña, un artista que participó de un momento importante de giro en la percepción sobre la fotografía latinoamericana, esos años 80 en los que va a fraguar una conciencia del papel, del valor de la fotografía como un recurso movilizador, transformador de conciencias y realidades en nuestro contexto latinoamericano. Y Héctor Méndez Caratini, a propósito, muy vinculado, estrechamente vinculado con los coloquios de fotografía de esos años, participó como uno de los fundadores y se implicó en un conjunto de realizadores, de redes que se fueron tejiendo en ese entonces como un punto de cambio para la concepción, para la percepción de la fotografía en nuestra región. Herederos hoy de esa transformación, de esa conciencia, del papel activo del realizador, del artista y del fotógrafo como un sujeto creador, pues ya entonces conversamos de una obra consolidada, madura, con 50 años de trayectoria artística que se están cumpliendo justamente en este año con la celebración de la exposición Redux. Algunas de las muestras de los ensayos fotográficos los pueden ver y posteriormente hojear, compartir en los libros que forman parte de la mesa y que por tanto estaremos hablando de un recorrido muy amplio en el cual comenzaremos, por supuesto, por sus orígenes. En primer lugar, estaremos conversando, el protagonista del encuentro es el fotógrafo, el artista Héctor Méndez Caratini. Estaremos conversando la profesora Anabel Martel y quien les habla, Quirenia Rodríguez, solo como moderadoras, facilitadoras, porque a quien queremos escuchar verdaderamente es a Caratini. Y por tanto, colocarnos en ese momento, en los años 70, finales de los años 70, en el que está eligiendo la fotografía. A pesar de las advertencias familiares, a pesar de las advertencias de que se iba a morir de hambre si se dedicaba a la fotografía, pues eligió este camino, un camino en el que ha ido articulando el arte y la ciencia y en el que esa mirada científica, ese acercamiento científico a los problemas, a las reflexiones incluso de corte sociológico, antropológico, pues está ahí como una marca esencial. ¿Cómo te convertiste en fotógrafo? ¿Cómo elegiste el camino de la fotografía? Bueno, yo comencé a fotografiar desde muy temprano en mi vida. Como a los 8 años, yo tenía un tío que para un cumpleaños pues me regaló una Kodak Brownie. Esas son las camaritas cuadradas de plástico que tenía la Kodak. Y yo pues comencé a fotografiar el entorno familiar, a mis hermanas, mi vida cotidiana. Y así por el estilo seguí evolucionando con distintas cámaras y modelos hasta que finalmente, cuando ya era todo un adulto, pues me metí de lleno a la fotografía. Yo nunca tuve en la escuela una formación académica que me pudiera dar sobre la historia de Puerto Rico, que era un tema el cual yo hago sobre mi fotografía. Yo en la Universidad de Puerto Rico tuve el privilegio de tener muchas materias. Yo estudiaba antropología, ciencias sociales, ciencias políticas, literatura, bueno, de todo. Era un estudio polifacético de distintos campos que a mí me interesaban, que yo utilizo en la obra mía. O sea que fue fundamental el haber tenido ese tipo de educación primicia. Bueno, pues como me faltaba mi inquietud de la historia de Puerto Rico, pues yo me matriculaba por las noches en un curso
que daba don Ricardo Alegría Gallardo, que fue el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el que lo fundó. Y yo trabajaba de día en el hospital de centro médico, porque yo soy fotógrafo oftálmico, que quiere decir que fotografío la parte de adentro del ojo, lo que llaman la retina, para tratar de ayudar a los pacientes a que no se queden ciegos. No soy médico, que valga la aclaración, pero a través de mis fotografías, pues sirven como que de una guía para ofrecerles el tratamiento y prevenir que se queden ciegos. Pues yo trabajaba en el centro médico por el día y por las noches pues me iba a estudiar al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que era un centro que don Ricardo Alegría acababa de fundar. Entonces las clases las dábamos en su escritorio. Él tenía un escritorio como esto, lleno de papeles de arriba hasta abajo, y ahí pues escuchábamos las clases que él nos impartaba. O sea que de esa manera él fue mi mentor intelectual, ¿sabes? Y entre los muchos cursos que yo cogí con él, o asignaciones o tareas, pues él me decía: Héctor, ¿por qué tú no te pones a fotografiar la herencia negra en Puerto Rico? Esto era en 1974, ustedes se imaginarán, hace 51 años atrás, que el tema no estaba aceptado por la sociedad y no estaba de moda como hoy en día, que en Estados Unidos tienen lo que llaman el Me Too Movement. Entonces pues, me metí de lleno haciendo un ensayo fotográfico sobre Loíza, que es el libro rojo que ustedes tienen aquí a su lado. Y lo hice a son de ensayo fotográfico, que es un concepto distinto, que donde no consta una sola fotografía, sino que son varias fotografías que cuando uno las pone en orden, hacen un ensayo, hacen una historia. Pues ese trabajo lo comencé en el 1974 y lo vine a terminar en el 1996. Me tomó 22 años terminar el trabajo. No es que yo iba todos los días fotografiándolo, pero era un tema que me interesaba tanto que a través de esas 2 y pico de décadas, pues iba y trabajaba. Y fotografiaba el arte culinario, la comida, la agricultura, la pesca, la religiosidad y así por el estilo. Y a la misma vez tenía otro tema que eran los petroglifos de Boriquén. Los petroglifos vienen siendo el arte rupestre, o sea, esos grabados indígenas en las piedras, en los campos ceremoniales de jugar la pelota, que en Puerto Rico hay varios de ellos, en las cuevas, en los abrigos rocosos, a la orilla de los ríos. Pues yo me dedicaba a fotografiar los petroglifos. Los petroglifos me interesan mucho porque vienen siendo la mitología indígena. Y entonces me ponía a leer sobre las crónicas de Fray Ramón Panel y otras crónicas de los tiempos de España, para leer sobre cuáles eran los mitos, o sea, los mitos de creación. Y entonces desde ese principio, como ustedes ven, estoy estudiando lo que es la mitología, las creencias religiosas de distintos pueblos y así por el estilo. Entonces de ahí partí y seguí fotografiando otros temas relacionados con la puertorriqueñidad. Luego de concluir los estudios en el año 1974, comienzas a hacer viajes por Sudamérica. Si bien Puerto Rico es un tema central en la obra, profundizar esa búsqueda incesante en lo local, en el terruño, en la cultura propia, también encuentras o promueves viajes hacia Sudamérica en fechas muy tempranas. En el año 1974 ya estás haciendo recorridos por varios países suramericanos que van a construir una base imprescindible en esta percepción no solo de Puerto Rico, sino de América Latina en sentido general. Coméntanos un poco de esos viajes iniciales y todas las contribuciones que significaron. Como muy bien aclaraste, a principio de mi carrera tenía mucho interés, digamos, en el rol de la mujer, tú sabes. Y entonces cuando me fui a Sudamérica, estaba fotografiando a las mujeres en Bolivia, por ejemplo, las mujeres indias en Bolivia, de cómo había mucho prejuicio contra ellas y los soldados le quitaban las artesanías, y entonces de esa manera pues yo trataba, y mi esposa, tratábamos de que no se perdieran, digamos, las frisas, las sábanas que ellas tejían. Nos sentábamos encima de ellas en las guaguas, en los autobuses, cuando nos transportábamos de Puno por la cordillera andina, y entonces detenían los soldados, la milicia, y todo el mundo se bajaba, pero como yo era turista,
yo me sentaba encima de las frisas y decían que eran mías y entonces no me tocaban, y después a la próxima estación que el bus paraba, pues las mujeres volvían a reclamar las mismas. Pero siempre me interesaba mucho el rol de la mujer, las protestas de las mujeres en Bolivia, por ejemplo, solicitando mayores beneficios para ellas en sus trabajos. Y en ese contexto, además, tomas imágenes muy tempranas en los años 70 del Cusco, de Machu Picchu, de las ciudades latinoamericanas en sentido general, de herencia de cultura originaria, y con posterioridad vuelves a algunas de esas piezas en ensayos más recientes, en reformulaciones más contemporáneas, como es la serie Incaterra. Esta noción del archivo, de volver a ese viaje, volver a la imagen y reflejar, es decir, actualizarla en nuevas reflexiones contemporáneas, es una práctica muy interesante en tu obra. Cuéntanos un poco de cómo ocurre. Pues yo tengo un archivo de fotografía bastante grande y entonces recurro a la misma para la creación de nuevas obras, ¿sabes? Por ejemplo, tengo las fotografías que tomé en 1974, 75 en Bolivia, de los indígenas bolivianos, y entonces esas, y también en el Perú, ¿verdad? Y entonces pues cojo esas imágenes y las actualizo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es eso de actualizar unas imágenes? Pues las hago más modernas. Digamos, las fotografías que tengo en blanco y negro las digitalizo y las amplío sobre unos lienzos que tengo, las imprimo sobre unos lienzos en vez de su papel fotográfico a una escala un poquito mayor, de 4 pies por 5 pies, y hago unos trípticos con ella. Tríptico quiere decir que uso 3 distintos lienzos para hacer una composición de una sola obra. Entonces, pues a mano izquierda puede que tenga el chamán, que viene siendo la persona envejeciente que tiene las creencias religiosas. A mano derecha pues tengo el acólito, que viene siendo el joven que está aprendiendo esas técnicas religiosas, y entre medio de los dos pues puedo que le haga un altar a la Pachamama, que viene siendo la deidad de la tierra. Y entonces de esa manera pues les rindo tributo a los antepasados. Estamos viendo una serie ahora mismo sobre las haciendas de café. La que están viendo ahora son sobre María Leonza en Venezuela. Hay que fumarse el cigarro para pedir permiso para poder entrar. A mano izquierda está el Negro Felipe, a la derecha está el cacique Huacaipuro y en el centro está María Leonza, la reina. Ella es la que cura a los animales. En la jungla estas son unas velaciones, que son unas maneras de curar a las personas. Y aquí estamos en el Gagá y el Vudú en la República Dominicana, que es el tema negro que trabajé con los haitianos, en los interiores, y este es el tema del negro en Brasil, que por 2 años, 3 años estuve yendo al Brasil para fotografiar el tema. Distintos personajes que son los orishas, que ustedes los conocen muy bien aquí. Me trasladé a la isla de Martinica para fotografiar a Cali. Cali viene siendo una deidad negra que se asimiló muy bien al Caribe por la complexión de su tez. Entonces ella exige muchos sacrificios de sangre. En este caso en particular están degollando un cabro como un ritual hacia ella. Tengo la serie sobre las distintas piedras de los incas, y que cada piedra tiene un color dependiendo de dónde es el yacimiento, ¿sabes? Sí, y entonces la que le sigue viene siendo unas niñas incas, la próxima, sí, ahí a mano izquierda, y viene siendo cómo son las estructuras que ellos tienen allí. O sea que he tenido la fortuna de poder haber viajado el mundo fotografiando los distintos temas que a mí tanto me interesan, ¿sabes? Yo trabajo todos los días, trabajo en un hospital fotografiando el interior del ojo, y con las ganancias que me gano del hospital las voy acumulando para poder llevar a cabo estos viajes de búsqueda de espiritualidad.
En los momentos iniciales del conversatorio hacíamos referencia a esos momentos de génesis, de gestación de su obra como fotógrafo, y de alguna manera hacíamos un repaso por algunas de las series que son icónicas dentro de su producción fotográfica, específicamente haciendo énfasis en raíces ancestrales en el Nuevo Mundo. Sin embargo, creo importante volver hacia ese momento de los 80 como un momento de apertura a la dimensión latinoamericana y caribeña con respecto a su obra. Los años 80 son un momento de conexiones con otros contextos, momentos de viajes, momentos en los que participa en los coloquios latinoamericanos de fotografía. Entonces nos gustaría que nos comentara qué recuerdos tiene de estas experiencias, o sea, cómo para un joven fotógrafo, qué supone insertarse en un momento neurálgico dentro de la fotografía latinoamericana a partir de la participación en estos eventos. Pues se conocía muy poco sobre la fotografía latinoamericana antes de 1978. Para esa época, un gestor cultural de nombre Pedro Meyer se inventó los coloquios y a partir de ahí pues todo cambió. El primer coloquio de fotografía latinoamericana se llevó en el Palacio de Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno de México, del Distrito Federal. Y ahí yo exhibí mis fotografías conjuntamente con el resto de los fotógrafos latinoamericanos. También, además de los coloquios, existían lo que se llamaban las ponencias. Y entonces habían distintos fotógrafos que tenían sus ponencias y estudiosos y académicos sobre el origen de la fotografía en Brasil, y cada cual tenía su ponencia. Los argentinos tenían su trabajo, los brasileños, los mexicanos. Y así fui conociendo a los distintos hacedores de fotografía, ¿verdad? Y entablamos una amistad muy grande, y ahí fue que yo conocí a Mario García Joya, a María Eugenia Aya, a Corrales, a Corda, y entonces establecí esa convivencia y esa gran amistad que nos unió por toda una vida. Como parte de estas redes, en 1981 participa en el Premio de Fotografía Contemporánea del Caribe. En este certamen obtiene el premio a la primera mención en el ensayo Los Sueños del Patriota, que pertenece a la colección precisamente de arte de Nuestra América y de Santa María de Casa de las Américas. Es un ensayo que está vinculado al prisionero político Andrés Figueroa Cordero, líder del Partido Nacionalista, un ensayo que usted fragmenta en diferentes etapas, con no solo un sentido documental, sino también humano en el acercamiento a esta figura. ¿Qué nos comenta de cómo surge esta idea, el proceso de concepción de este ensayo? Estamos viendo ahora mismo en pantalla distintas fotografías del ensayo. El ensayo surge en 1977, cuando yo me entero de que Andrés Figueroa Cordero está en prisión por un cuarto de siglo, por haber entrado al Congreso de los Estados Unidos con un revólver, con tres nacionalistas más, y le pegaron unos tiros al techo del mismo. Nunca mataron a nadie, pero lo encarcelaron. Y entonces de ahí, cuando él se estaba muriendo de cáncer, pues fue que yo decidí que era urgente comenzar el ensayo lo más rápido posible, porque yo nunca tuve el gusto de haber fotografiado a Pedro Albizu Campos o a Hostos o a Betances o a otros grandes próceres, así que de lleno me di con fotografiarlo a su llegada al aeropuerto. Y entonces, después de fotografiarlo a la llegada del aeropuerto, pues comencé una tarea de fotografiarlo todos los meses o cada vez que yo podía, porque como yo trabajo de lunes a viernes, pues tenía que ir los sábados y los domingos a fotografiarlo a donde quiera que él estuviera. Y de esa forma, pues lo fotografié recibiendo el tratamiento de quimioterapia en el hospital oncológico, que es el hospital que se dedica al cáncer. Lo fotografiaba en su casa, lo fotografiaba en su cumpleaños, en las fiestas de Navidad, en la cama, en los recibimientos que le daban en Estados Unidos cuando fuimos allá para solicitar la excarcelación de esos otros 3 presos políticos. Entonces es un ensayo que yo dividí en 3 partes y lo titulé Los Sueños del Patriota, porque los sueños de él era la liberación de sus otros
3 presos compañeros políticos y la independencia de Puerto Rico, claro está. Y entonces lo dividí en 3 movimientos porque en aquella época yo tenía un cuarto oscuro, porque todo esto era fotografía análoga en película que había que procesar y las fotografías había que imprimirlas y se imprimían pues en un cuarto oscuro. No es como hoy en día que la fotografía digital se hace en una computadora con un cuarto de luz. Y entonces mientras yo revelaba las películas yo escuchaba música clásica, la música programática de ese compositor alemán Richard Strauss, y entonces me daba cuenta que tenía sus sinfonías divididas en 3 movimientos y yo decidí hacer lo mismo con la mía. Y entonces viene siendo un ensayo humanista también de la condición humana, como a través de todo el ensayo usted ve como que se va deteriorando físicamente su cuerpo hasta que finalmente sucumbe, y el ensayo termina cuando él muere y su espíritu pasa a la masa popular y se logra la excarcelación de los otros presos políticos. En los momentos anteriores hemos estado viendo la serie Los sueños del patriota, hemos estado hablando también de esas miradas hacia el contexto de América Latina y el Caribe. Sin embargo, en los momentos ya apegados al nuevo milenio hemos tenido un momento donde la obra adquiere una dimensión universal, también en ese sentido de trascender el contexto latinoamericano y caribeño y la mirada a esos actos de fe como actos comunes, como actos profundamente humanos. De esta manera surgen otras miradas a espacios diferentes, como es el caso, por ejemplo, de los motivos que se incluyen en la serie o en las obras que componen Caminos Asiáticos. ¿Qué nos puede hablar ya de este segmento de su producción? Pues en mi obra otro de los temas fundamentales que tengo es la búsqueda de la espiritualidad, como el ser humano a través de distintas manifestaciones pues busca favores, los favores de las intervenciones divinas, tengo un hijo que está enfermo y necesito que me lo curen, tengo problemas de amor y quiero que me solucionen el problema del matrimonio, o tengo problemas económicos que necesito que me ayuden. O sea, son los mismos problemas que todo el mundo tiene en la humanidad y cada cual pues le reza a sus distintos seres, digamos. Yo nací en Puerto Rico y allí lo que tenemos es el catolicismo romano. Los que nacen en África tienen los orishas, los que nacen en Arabia Saudita pues son musulmanes, los que nacen en la India pues tienen el hinduismo, los que nacen en Japón pues tienen el budismo, pero todo el mundo busca lo mismo. Y entonces pues yo me he dedicado a buscar eso. Estamos viendo aquí una serie que hice en las Himalayas, y entonces como las personas, y esta es una serie sobre los budas, el que le sigue. Los budas, pues yo los fotografié y los hice más modernos, les cambié el fondo, los hice una obra un poco más contemporánea, que no solamente es fotografía fija, tomada con una cámara, sino que tiene intervención con el programa de Photoshop, ¿sabes? Y son unos lienzos grandes, y ahí los tenemos ahí, 3x3 son 9, pero son unos lienzos grandes, ¿sabes? Impresos sobre papel de grabado, como si fuesen serigrafía. Y se llama Caminos Asiáticos porque me dediqué, primero fui a fotografiar los templos que están en las junglas de Camboya, y después me di cuenta que me faltaba el elemento humano, llegué a fotografiar las estructuras físicas, y después al año siguiente pues me dediqué a buscar los monasterios, para buscar las personas que viven allá adentro y poderlas fotografiar, que es lo que estamos viendo. Y el viaje más reciente fue a Egipto y Jordania, del cual deriva una de las últimas piezas que están ahora mismo en Redux. El viaje más reciente que hice fue buscando en Egipto los orígenes de la civilización, 4000 años atrás o lo que sea, y Jordania también. Entonces me fui a ver las pirámides, que desde niño siempre tenía el sueño de haberlas visto, y sobre todo yo quería dejar atrás, tú sabes, digamos, el karma negativo que uno acumula durante los años, y el río Nilo pues es perfecto para uno dejar atrás esos malos recuerdos, ¿verdad? De una limpieza. Y entonces en Egipto, pues en el desierto del Sahara,
tuve el privilegio de ver a la reina Nefertari. La reina Nefertari tiene como 4.000 años más o menos, y ella era la esposa del faraón Ramsés II. Y entonces pues allí pude bajar hacia las profundidades del Sahara y estar con su tumba, y entonces la tumba de ella está rodeada del libro de los muertos alrededor de las paredes, y tuve como una revelación mística con ella y me sentí muy bien. De ahí deriva, hemos hecho un camino a saltos por 50 años de creación y hemos llegado a lo más reciente, a lo que acaba de concluir en el año 2024 y que todo está expuesto en Redux. Quisiera que para concluir en los últimos minutos del intercambio pudiéramos concentrarnos un poquito en este proyecto, en qué ha significado Redux, en todo el trabajo asociado a este catálogo, a este texto derivado de 50 años de trabajo artístico. Pues Redux quiere decir rehecho de nuevo, rehecho, ¿no? O sea, son fotografías que yo tengo de los distintos temas, desde el principio de mi carrera hasta el presente, y entonces como los estamos revisando, los estamos viendo de nuevo. Por eso es que se llama Redux, hecho de nuevo. Y entonces en este libro, que es un prototipo, porque próximamente durante este año confiemos en que salga la versión final con los textos curatoriales de las 4 curadoras, pues tienen las fotografías sobre mi carrera a través de 5 décadas, ¿sabes? Desde el principio de mi carrera hasta el presente. Así que cuando uno ojea el libro, podemos ver el panorama de los distintos temas que yo he fotografiado. Porque yo en mi carrera pues no me he quedado haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Muchas personas les gustaría que yo me quedara haciendo la fotografía en blanco y negro, de los ensayos fotográficos de los sueños del patriota o de las haciendas cafetaleras, pero yo comencé fotografiando en blanco y negro y después hice platinotipo, que es una técnica del siglo XIX. Entonces a la misma vez yo llevaba 2 bolsas de cámara, una de foto fija en blanco y negro y otra de color. Entonces más adelante era una foto fija en blanco y negro y la otra era de video, de fotografías en movimiento. Y entonces de esa manera pues he ido evolucionando mi trabajo. Digamos, en Loíza, cuando estaba en Loíza, pues iba cada año y llevaba una cámara distinta, una en blanco y negro, otro año venía y la llevaba en colores, otro año llevaba la Polaroid, que la Polaroid es una cámara que te escupe una película para atrás con un retrato ya procesado, y se lo entregaba a los distintos personajes que posaban para mi cámara, y pronto me di cuenta que me estaba repitiendo a mí mismo, así que decidí buscar esos mismos temas fuera de la isla, porque ya la isla me quedaba muy pequeña, ¿sabes? 100 millas por 35 millas. Entonces de esa forma fue que inmediatamente fui buscando los mismos temas en la República Dominicana, que es la española, con mis amistades que me invitaban a visitarlos y a ilustrarles sus tesis. José Francisco Alegría estaba haciendo una tesis sobre el Gagá, entonces me invitó y de esa manera pues me metí de lleno en el tema del Gagá. Y entonces después del Gagá pues dice, bueno, pues déjame seguir por ahí. Me fui para María Leonza en Venezuela y después me fui para Brasil y así por el estilo. Un tema me lleva al otro tema y el otro al otro, y cuando tú vienes a ver, tenemos la vida mía adelante en el libro. Justo en este comentario hacía referencia a su obra Loíza, Herencia Negra, como una de las principales series que conforman su obra, donde revisita esa presencia negra, ese legado africano en Puerto Rico. Un conjunto de piezas que en esta tarde han sido donadas por el maestro a la colección Arte de Nuestra América, Aide Santa María. ¿Qué nos puede comentar acerca de este gesto en el que de alguna manera seguimos compartiendo y visibilizando memorias entre los países del Caribe? Bueno, el tema de Loíza, como les expliqué, lo tengo en distintos formatos. Hice un video en el 1990 en movimiento y le añadí color también a la señal. Y entonces, cuando se me invitó para venir para acá, se me ocurrió la gran idea de hacerle una donación a Casa de las Américas para que tuviera otro tipo de muestra de mi obra, que no necesariamente fuese la de blanco y negro.
Así que por acá abajo Cami nos está enseñando algunas de las fotos, donde yo sacaba fotos fijas del video. Los videos tienen 30 cuadros por segundo, y entonces pues en esos 30 cuadros pues yo selecciono el cuadro que más me interesa y entonces lo digitalizo y de esa forma lo imprimo después en papel de grabado, ¿sabes? Así que son fotografías que más que fotografías parecen más bien serigrafías, ¿sabes? Que es un arte que en Puerto Rico se estuvo promoviendo por muchísimos años. Así que es otro tipo de fotografía desde 1990 al 25, que han pasado ya, ustedes calculen ahí, 35 años, que es con otro estilo, pero un estilo moderno, que aún en aquella época yo estaba llevando a cabo. Y gracias a este gesto se continúa ampliando la colección de arte de Casa de las Américas, una colección muy valiosa para los estudios sobre el arte latinoamericano y caribeño, en el que los artistas de manera voluntaria, gentil y porque confían, depositan toda su confianza en la Casa de las Américas, integran esta colección. Así ha sido durante los años de la casa y así continúa siendo justamente el gesto altruista de los artistas, pero también en reciprocidad el respeto que la Casa de las Américas ha profesado al arte y a la cultura regional. Por tanto, los textos, es decir, las obras y los textos que acá nos acompañan en mesa formarán parte también de la colección bibliográfica de la Casa de las Américas, pasarán a la biblioteca de la colección de la Casa de las Américas, la biblioteca Roberto Fernández Retamar, y serán de consulta para todos los estudiantes, para los investigadores, para los estudiosos en sentido general que deseen acercarse al arte puertorriqueño, al arte caribeño o a la obra de Héctor Méndez Caratini. Sí, de igual forma pues también les doné 5 libros de autor de mi obra, de mi estilo de fotografía a casa para que tengan los mismos como puntos de referencia a las futuras generaciones. Y quiero dejarles saber que en el internet, en el web, tengo un sitio que tiene como referencia de lo que estamos hablando de la memoria colectiva y de los archivos, pues tengo ahí bastante información para los que quieran estudiar más mi obra. La pueden sacar en www.hectormendezcaratini.com, ¿saben? Y entonces en este año estoy actualizando el mismo, porque el mismo lleva como que 5 años de retraso y debido a la pandemia no se pudo hacer gran cosa, pero que ahora mismo estoy trabajando arduamente para que antes que termine el año lo podamos actualizar hasta el momento. Bueno, pues creo que agradecerle al artista es lo que corresponde y además tratar de favorecer el intercambio en el tiempo que nos resta, los 10 minutos que nos restan, las preguntas, observaciones, comentarios que el público quiera hacer, pues para poder generar el debate en sala.